Bueno, como les había dicho, soy David García Maldonado y hoy vamos a ver factores primos. Bueno, ¿qué es un factor? En primera, un factor es un sinónimo de divisor. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a decir, si un número n, bueno, aquí lo escribí así para que se note la diferencia entre lo que es letra y lo que es, pues, las variables. Entonces, un número n es factor de un número m siempre y cuando n divida m. ¿Ok? Por ejemplo, 7 es factor de 42 porque 7 por 6 es 42. Bueno, 8 no es factor. ¿Mande? No, eso que 8 no es factor de 52. Sí, 8 no es factor de 52 porque 8 por algún número entero no te puede dar 52. Por ejemplo, si pones 8 por 7 es 56 y 6 por 8 es 48. Entonces, cualquier número que multipliques por 8 no te puede dar 52. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿es 12 un factor de 34? No. No. Si alguien quiere, puede decir por qué no. Yo, por favor. Porque 12 por 3 no te da 34, te da 36. Y tampoco 12 por 2 me da 24. No, pero no me da 34. Y 34 entre 12 no se puede dividir. Exacto. Entonces, 12 por 2 es 24 y 12 por 3 es 36. Entonces, no hay ningún número entero que te dé 12 por algo, sea 34. ¿Ok? Y 7 es un factor de 37. No. No. A ver, voy. ¿Por qué no es? No, porque pues 7 no es un factor de 37 porque pues no se divide entre ese número, porque si 7 ni se divide en 37 no se puede, pero sí se puede entre 35 y entre también 42, pero no entre 37. Ajá, 7 por 5 es 35. Y 7 por 6 es 42. Bueno, aquí 7 por 6 pues es 42, ¿no? Ok. Hola, me acabo de unir porque ya había estado en otra reunión, pero me había equivocado de grupo. ¿Qué están haciendo? Sí, no te preocupes, estamos viendo la teoría. Hoy vamos a ver sobre qué son los factores primos. Entonces, bueno, lo principal es que es un factor. Y un factor es un sinónimo de divisor. Entonces, un número n es un factor de m si n divide a m. Y pues aquí vimos algunos ejemplos de qué números se dividen a algo. Por ejemplo, 7 es factor de 42 porque 7 por 6 es 42. Pero 8 no es factor de 52 porque no hay un número entero al que puedes multiplicar por 8 para que te dé 52. Ok, ¿alguien tiene alguna duda sobre qué es un factor? No, profesor. Ok. Ok. Ahora vamos a ver qué es un número primo. Ok. La definición de un número primo es que son los números que tienen exactamente dos divisores positivos. Uno y el mismo. Entonces, por ejemplo, 3 es primo porque, bueno, 3 es 1 por 3, ¿no? Pero no puedes tomar otro número que sea algo por algo igual a 3 y que no sean 1 o 3. ¿Ok? Sí. Ok. Y pues aquí hay otros ejemplos de 11 y 15. Ok, entonces 37 es primo. Sí. Sí.
Sí, 37 sí es primo. Ujú. 45 es primo. No, 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 No. ¿Por qué? Porque 45 es 9 por 5. 9 por 5 también es, o sea, es divisible entre 9, entre 5 y entre 3. Exacto, porque tiene más de dos divisores. ¿Y entre Los qué? divisores son 1, 3. Hola, buenas tardes. Me acabo de conectar. Buenas tardes. Bueno, estamos viendo ahorita qué son los números primos. Y la anterior era qué son los factores. Am, y pues un Ok. factor es un divisor. Y pues ahorita está en los números primos, pues estamos viendo sobre un ejercicio sobre cuáles sí son primos y cuáles no son primos. Entonces ya nos quedó que el 37 sí es primo y 45 no lo es. 33 es primo. no, No, no. que tiene más divisores. Tiene más divisores. Tiene el 3 y el 11. ajá, solo 3 y el 11. Ajá. No. 57 es primo. No, No. No, porque es Bueno, porque divisible entre 3. es divisible entre 3 porque 7 más 5 es 12. ajá. Es una de las reglas de divisibilidad en 3. Sí, para saber si un número es primo, sí pueden ocupar los criterios de divisibilidad. Y toman, bueno, sí, bueno, no sé si sepan, pero para probar si un número es primo, no sé si sepan que es una raíz cuadrada. Sí, un número que Sí. multiplicado por sí mismo, dividido entre un número debe de dar el mismo número. Ajá. Un X por X es igual a Y. Entonces, una técnica para acortar el proceso, si quieres descubrir si un número es primo, lo que puedes hacer es, digamos que tienes n, ¿ok? Entonces, quieres saber si n es primo. Entonces tomas raíz de n. Esto no siempre va a ser entero, puede quedar con decimales. Entonces van a tomar el número entero más grande que sea menor a esto. Entonces, por ejemplo, si tienes, no sé, n igual a 17, te da que raíz de 17 es 4 punto y algo, ¿no? Entonces van a tomar el 4, que es el número entero más grande, menor que la raíz. Y van a tomar los números primos menores a 4. Y solamente tienen que probar si esos primos dividen a n para saber si n es primo o no es primo. Entonces de esa manera se pueden acortar los números. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con 23. La raíz de 23 es 4 punto y algo igual, porque 5 al cuadrado es 25. Entonces la raíz de 23 es 4 punto, no sé exactamente cuánto es, pero es como 4, está entre 4 y 5, ¿ok? Entonces, los números primos antes de 4 solamente son 2 y 3. Y como 2 no divide 23, ni 3 divide 23, entonces 23 es primo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre pues este método para cortar el proceso? No, no, Ok. Bueno, 31 es primo. sí, 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 Ok. 19 Sí, primo. Sí, sí, también. También, y 67. también. Sí, Ok. Sí, ¿no? Pues todos son primos. Ok. Ahora, si ya sabemos qué son los factores y qué son los primos, pues ¿qué son los factores primos? Los factores primos de un número son todos los números primos que lo dividen. Entonces, por ejemplo, los factores primos de 36 son 2 y 3. Y solamente 2 y 3. Porque los otros primos que son que 5 no lo divide, 11 tampoco,
Y pues así, entonces puedes ver que los factores primos son solamente 2 y 3. Bueno, es importante que conozcan los primos pequeños, mínimo como del 1 al 100 tal vez, bueno, como del 1 al 25, para que puedan acceder fácilmente y los recuerden. Entonces los números primos del 1 al 25 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 y 23. ¿Ok? Entonces, pues es importante que lo recuerden para que puedan hacer las cosas un poco más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores primos de... Bueno, sí, ¿cuáles son los factores primos de 60? 2, 3 y 3, 5. 2, 3, 5 y ya. Exacto, 2, 10, 5. 2, Por 3. ejemplo, ninguno de los otros, aparte de 2, 3 y 5, de los números que tenemos anotados arriba, dividen a 60. Entonces podemos saber que, pues, esos son esos factores primos. ¿Qué quiere decir los factores primos de 91? 7. Ok, ¿y qué otro? O nada más el 7. 7, 3, 7 y 13. Ok, 7 y 13. Y pues nada más, ¿no? Aquí también podemos usar la técnica de la raíz cuadrada para saber cuáles de estos. Porque, bueno, de los 4 ejemplos, todas las raíces cuadradas son menores a 25. Entonces, pues es bastante útil, como les digo, saberse los números primos, pues hasta el 25 está bien. ¿Cuáles son los factores primos de 144? 2, 3, 2, 3. 2, 3. Ok, 2 y 3. 3. ¿Y los de 132? 2, 3. 2 y 3. 2 y 3. Sí, creo que no. Profe, y el 144 y el 132, como son divisibles de 2 y 3 al mismo tiempo, también es de 6. Pero nos dimos. Sí. Pero pero 6. no es primo. Es primo. Estamos viendo solo los de números primos. Ajá, ahorita estamos viendo los factores primos. Porque, bueno, los números tienen bastantes divisores, pero no todos son primos, ¿no? De hecho, los demás divisores son multiplicaciones, pues, de los primos. Ok, entonces, por ejemplo, como dijo, bueno, no sé quién dijo, pero 6 divide a 144, pero 6 es 2 por 3. Entonces podemos ver que, pues, los demás divisores que no son primos son multiplicaciones de los primos que lo dividen. Profe, ya sé cuál es el otro divisor primo de 132. ¿Cuál? El 11. Sí. Y pues ya es todo, porque, pues sí, los demás primos no lo dividen a 132. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre los factores primos? No. No. Ok. Ahora, pues, la factorización en primos, que pues es la manera de escribir un número como una multiplicación de solo números primos. Ahí, pues, puse varios ejemplos. Por ejemplo, 6 es 2 por 3, 12 es 2 por 2 por 3. Y, por ejemplo, los factores primos de 12 son solamente 2 y 3, pero la diferencia entre 6 y 12 es que el 12 necesitas multiplicar 2 veces por 2 para que logres alcanzar el 12. ¿Ok? Y por ejemplo, igual 45 es 3 por 3 por 5. Pero si solo tomaras en cuenta sus factores primos, que son 3 y 5, 3 por 5 es 15. Entonces, para la factorización en primos, sí importa cuántas veces necesitas un número primo para alcanzar el número. ¿Ok? Y bueno, Ok, aquí una cosa importante, bueno, es algo que se llama teorema fundamental de la aritmética, que dice que cualquier número entero n mayor que 1 puede escribirse de manera única, sin importar el orden,
como un producto de números primos. Por ejemplo, el 12, ¿ok? El 12 es 2 por 2 por 3. Como dice ahí, las únicas otras maneras de escribirlo diferente serían en diferente orden, que puede ser como 2 por 3 por 2, pero siguen siendo pues los mismos factores primos, ¿no? Pero pues no hay otra manera de escribir esto. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y por ejemplo, con los números primos, entonces, ¿cómo se escribiría? Para los números primos, su factorización en primos se pone como, pues se pone así. O si quieren, lo pueden poner 7 por 1, porque el 1 no aporta factores. Bueno, el 1 se le conoce como pues la unidad. Y el 1 no es divisible por nada más que 1. Entonces, pues lo pueden poner 7 igual a 7 por 1, 13 igual a 13 por 1. Pero pues no es necesario porque pues la factorización de un primo pues ya es un primo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No, profesor. Ok. Bueno, ahora vamos a ver unas técnicas para factorizar en primos. Por ejemplo, vamos a utilizar el 36. Una de las técnicas simples y que se ve en la escuela es la que se usa como para máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que es hacer como una cruz y vas poniendo los números que dividen. Entonces, por ejemplo, el 36, el primer número que pondrías pues es el 2, ¿no? Y 36 entre 2 es 18. Y luego, otra vez, ¿qué número divide? Y el 2, y pondrías 9. Luego, Entre 3. 3. ¿Y cuántos números entre 3? 3. 3. Y bueno, ya te queda 3, ya te queda 1. Y cuando llegas a 1, pues ya te quedas con estos, ¿ok? Entonces, puedes poner 36 es igual a 2 por 2 por 3 por 3. ¿Ok? Y pues esta es una de las pues técnicas más simples. También, por ejemplo, otra que se puede usar es, a ver, vamos a poner 54. 54. Y bueno, no sé, hay gente que se acuerda, por ejemplo, 54 es 6 por 9. Pero pues esos no son primos. 6 por 9, ¿ok? Pero esos no son primos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Seguir descomponiendo esos números. Entonces, por ejemplo, 6, pues tal vez 6 sabes que es 2 por 3, ¿no? Y 9 sabes que es 3 por 3. Entonces, pues estos ya son primos, ¿no? Son 2, 3, 3 y 3. Entonces, 54 es 2 por 3 por 3 por 3. Ok, y esta, pues, es una manera también bastante intuitiva porque no necesitas saber un divisor primo. Por ejemplo, pues, no sé, te sabes una multiplicación aleatoria, ¿no? Sabes que 8 por 6 es 48, pero bueno, eso está simple, ¿no? Porque pues si sabes que 6 divide algo, también sabrías que 3, ¿no? Pero, a ver, ¿qué ejemplo? 182, ¿ok? Y bueno, eso sabes como múltiplo de 2, ¿no? Pero no sabes qué es lo otro, entonces puedes poner 2 por 91. Y pues este ya es primo, entonces se queda. Y ahora 91, ¿cuánto es? Y bueno, eso lo vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Que es 13 por 7. 13 por 7. Entonces, pues ya te queda que 182 es 2 por 13 por 7. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre pues estas dos técnicas para factorizar un número en primos?
No, No, profesor. Ok, bueno, ahora pues unos ejercicios para pues factorizar. ¿me gusta? Entonces, pues elijan uno de esos y pues desarrollen la factorización. Y cuando ya tengan listo uno de los números, levanten la mano. Bueno, Miguel Ángel Valdés. ¿De qué número encontraste la factorización? Encontré la factorización del 2987. Me queda que su factorización queda con 23 por 103. 29 por 103, perdón. Ok, 20. Ok. Y 29 por 103, pues sí es 2987. Y bueno, bueno, 103 sí es primo, ¿no? Y 29 pues también. Camila Muñoz. Sí, yo hice el 2021, que sería 43 por 47. Ok, 43 por 47. Ok, 43 por 47. Pues este es un número importante precisamente porque... Disculpa. Yo hice el 360. Sí. Bueno, antes de eso, el 2021 pues es un número importante porque es el número del año en el que estamos, ¿no? Y bueno, en varios concursos puede venir cuál es la factorización del 2021. Ok, Woi, ¿cuál hiciste? El 360. ¿Cuánto te dio? 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. Ok. Y sí, pues todos son primos, ¿no? 2, 6 y 5. Laura, Yo también resolví el de 360, solo que me dio otro resultado. Me dio 2 por 2 por 2 por 5 por 9. 2 por 2 por 2 por 5 por 9. Sí. Bueno, aquí el problema es que 9 no es un número primo. 9 es 3 por 3. ¿Ok? Entonces, pues está bien. O sea, eso sí da 360, pero no es la factorización en primos. Que pues nada más es... Yo también usé el 360 y me dio 2 por 2 por 2 por 5 por 3 por 3. Pues sí, es lo mismo. Nada más está en diferente orden. Tú pusiste el 5 antes de los 3 y Woi puso el 5 después de los 3. ¿Ok? Julián. Yo tengo la del 176 y me dio 2 por 2 por 2 por 2 por 11. Ok. Sí. Pero el Pues 2 era 4. El 2 era 4 veces. sí, sí, perdón. Sí. Ok. Y pues sí, 2 por 2 por 2 por 2 por 11 es 176 y los 5 números son primos, 2 y 11. Profe, yo tengo el del 3076. ¿Qué te dio? Me dio 2 por 2 por 769. Bueno, ya es. 2 por 2 por 769. Ok. Y pues sí, para esto pues nada más habría que
pues probar que 769 es primo. Y pues ya esto lo pueden hacer con la técnica que les di para hacerlo más sencillo. O podrían probar todos los que se les ocurran. Pero sí, 769 sí es primo. Entonces pues está bien. ¿Y alguien hizo la de 1345? Bueno, la de 365, 1345 es 5 por 269, que pues también es un número primo. Ok. Pues, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo factorizar un número? Ninguna. No, profe. Ok. Bueno, ahora el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande que divide a un grupo de números. Ok, por ejemplo, si tienes 6 y 8, ok, tienes estos números. ¿Y cuáles son los divisores de 6? 2, 3, 6 y 1. Ok, sí. ¿Y los divisores de 8? 2 y 1, 2, 4 y 8. Ok, 1, 2, 4 y 8, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número más grande que está en los dos? El 2. El 8. el 2. El 2. El 2. El 2. Porque, pues, el 8 es el más grande, ¿no? Pero el 8 no está en el 6. Y el 4 tampoco está en el 6. Y el 6 no está en el 8. Y el 3 tampoco está en el 8. Entonces, pues, el más grande es 2, ¿no? Entonces, el máximo común divisor de 6 y 8 es 2. ¿Ok? Bueno, aquí pueden usar otra vez la técnica de hacer esta cosa y poner, por ejemplo, 12 y 18. Por ejemplo, 2 divide a 12 y te queda 6. 2 divide a 18 te queda 9. Y de aquí te queda 3. Y 2 y 3. Y bueno, aquí ya no hay nada que divida tanto a 2 como a 3, ¿no? Entonces, pues aquí ya no puedes poner nada. Y te queda que 2 por 3 es 6. Entonces el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. ¿Sí? Ok. Y bueno, ahora si vemos esto desde una perspectiva de los factores primos, también se puede hacer y no necesitas hacer pues, todo esto, ¿no? Por ejemplo, alguien dígame un número. 32 y 16. 32 y 16. 32 y 38 podría ser. Ok. Bueno, primero hablamos con 32 y 16. Entonces, por ejemplo, 32 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ok? Bueno, esto se puede escribir como 2 a la 5. El número arriba, en chiquito, se le llama exponente. Y lo único que significa es el número de veces que se va a multiplicar el número por sí mismo. ¿Ok? 16 es 2 por 2 por 2 por 2. Nada más que Y pues se puede escribir como 2 a la 4. Entonces, pues vamos a ver. Los factores primos
que están presentes en los dos números, nada más es 2, ¿no? Porque ninguno tiene otro factor. Entonces, ahora, 2, ¿cuántas veces podemos poner el 2? Bueno, en este caso son 4 veces. Porque si pones 4, 2, hay al menos 4 2 en 16 y hay al menos 4 2 en 32. Lo que significa que esto que es 16 divide tanto a 16 como a 32. Pero ya no podemos poner un quinto 2 porque en 16 no hay 5 doses. Bueno, no hay 5 números 2. Entonces, 5 veces el 2 sería 32. 32 no puede dividir a 16. A ver, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? No. No. Ok, ahora pues vienen 3 ejercicios, bueno, simples. Cuando terminen de hacer uno, pueden levantar la mano. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? En la primera opción que nos puso para sacar el mínimo común múltiplo, cuando nos puso el ejemplo de 12 y 18, deben ir ordenadamente 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente, o puedes poner 2, 3. No necesitan ir ordenados. Mientras siempre termines hasta donde ya no puedas poner más números a dividir. A ver, por ejemplo, 2 y 18, ¿no? Profe, ¿tenemos que tener el máximo común divisor de todos o solo? En los ejercicios es el máximo común divisor de los 3 números. Pero con que tengan un ejercicio pueden alzar la mano. Bueno. Pero para quien tenía duda de esto, por ejemplo, si pones el 3 antes del 2, no hay problema. ¿Ok? Sí, pero aquí, en lo último que 2 y 3 podría... Bueno, se cortó un poco. Miguel Ángel, ¿cuál es tu pregunta? Yo no tengo preguntas, ya acabé el ejercicio. Sí, cierto. Bueno, Tristán, no importa el orden en que lo pongas, mientras siempre quede al final un número que ya no se pueda. Ok, profe. Ok, y 2 y 3 pues ya no se pueden dividir entre nada, ok. Y pues no importa el orden en que pongas los factores primos en la hilera de la derecha. Ok, ahora sí, Miguel Ángel, ¿cuál resolviste? Bueno, yo hice el primero. Encontré que el máximo común divisor es de 4. Ok. Y bueno, sí es. Diana Andrea. Esto leo. Profe, Ajá, Héctor. Como se fue el internet, estoy usando datos. Ok, no hay problema. ¿Alguien hizo el segundo ejercicio? Entonces sí. Yo. ¿Cuánto te dio Bruno? Todos ocupan al menos 5, 2. ¿5, 2? O sea, 5 veces el... ¿En el tercero o en el segundo? No, en el primero.
En el primero te dio que son 5 2. Entonces, bueno, digamos que son 5 2, ¿no? 2, ok. Pero por ejemplo el 108 es 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Y bueno, entonces 5 2 no pueden dividir a 108. Porque si divides esto entre 5 2, entonces pues se cancelan estos dos, ¿no? Pero esto ya no te queda un número entero. Te queda 27 entre 8. Y 27 no divide a 8. Entonces, 5 2 no puede dividir a 108. Y tampoco divide a 324. Entonces, no puede ser el máximo común divisor. Ok. Profesor, ¿ya resolvieron el segundo ejercicio? Todavía nadie ha dado la solución. ¿La quieres dar? Sí, yo ya la tengo. ¿Cuánto te Es dio? 5. 5. Sí, sí, es 5. Ok. Y alguien, Tristán, ¿cuál es tu duda? Yo hice la tercera. ¿Cuánto te dio? No, que yo ya hice la tercera. Ajá. ¿Cuánto te dio? 8, profe. Ok. Y también es 8. Ocho. Se puede hacer por varios métodos. Y pues el que se les haga más cómodo, ese usen. Ok. No traten de usar otro método que se les haga complicado o que no entiendan. Si saben que va a salir por uno que sí entienden. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por el otro método, 144, 216 y 256. ¿Sí? Si estos dos, esta da 72, esto da 108, 128. ¿Ok? Y si pones otros dos, esto te da 36, 54 y 64. Y otro 2 te da 18, 27 y 32. ¿Ok? Y bueno, aquí ya no puedes poner otro 2 porque 27 no es divisible entre 2. Y no puedes poner un 3 porque 32 no es divisible entre 3. Y de ahí cualquier otro primo no puede dividir a ninguno de los otros 3. ¿Ok? Entonces este ya se queda en 2 por 2 por 2. Y ya te queda que 2 por 2 por 2 es 8. Elena, ¿por qué dices que la primera, el máximo con divisor es 2? Bueno, aquí pues ya habíamos dicho que era 4, ¿no? Porque 4 divide a 32, 4 divide a 108, que es 4 por 27, y 4 divide a 324, que es 4 por 81. Entonces los 3 son divisibles por 4. ¿Ok? Y bueno, si pueden ver algo aquí, es que el máximo común divisor siempre es menor al menor número. ¿Ok? Porque, pues si digamos que el máximo común divisor fuera mayor al menor número, pues entonces no podría dividir al menor número. Y ya no sería el máximo común divisor. ¿Ok? Entonces el máximo común divisor siempre es menor al primer número. Y pues también lo que... Pues sí. Entonces, pues la otra manera fácil de checar los máximos comunes divisores es checar los divisores del número menor y ver cuál es el mayor que sí divide a todos, ¿no?
Y pues eso también funciona. ¿Alguien tiene una duda? No, profesor. No. Bueno, el mínimo común múltiplo es algo parecido al máximo común divisor en cuanto a que son en cuanto a que son comunes. Entonces siempre es sobre un grupo, ya sea pues 2, 3 o pues muchos más números. Nada más que en este pues es el número más pequeño, que es múltiplo de un grupo de números. Entonces, por ejemplo, el máximo común divisor de el mínimo común múltiplo de, no sé, 25 y 30, ¿no? Es 150. ¿Ok? Porque, por ejemplo, 25 no divide a 30. Bueno, 25 no es múltiplo de 30. Luego el siguiente múltiplo de 25 es 50. Y 50 no es múltiplo de 30. Luego 75 tampoco es múltiplo de 30. 100 no es múltiplo de 30. 125 tampoco es múltiplo de 30, pero 150 sí. Entonces 150 es el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Ese también se puede hacer de varias maneras. También se puede hacer en esta crucecita. Por ejemplo, 8 y 12. ¿Ok? 2 divide a 8 y te queda 4 y se te queda 6. Luego otra vez 2 y te queda 2 y te queda 3. En el máximo común divisor esto se queda hasta acá, porque ya no hay otro que pueda dividir a los dos. Pero en el mínimo común múltiplo se sigue poniendo que divida al menos a 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿quién habló? Yo, que se termina cuando termina en Exactamente, se termina hasta que quedan en 1. En este, por ejemplo, el 2 sigue dividiendo pues el primer 2, entonces aquí te queda 1. Y aquí, como 2 divide a 3, el 3 se baja así, sin que lo cambies. Y luego te queda 3 y ya te queda pues 1. Y cuando llegas a 1, pues el 1 ya se baja. Y ya cuando tengas los dos 1, ya puedes decir que ya tienes todo. Y entonces el mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 2 por 3, que es 24. Que pues sí pueden ver que es múltiplo de ambos. Porque 8 por 3 es 24. Y 12 por 2 es 24. Ok, ahí tenemos nada sobre este método. Cristian. Perdón, profesor, me había olvidado bajar la mano. Sí, no te preocupes. Ok. Bueno, aquí también se puede ver desde una perspectiva de los factores primos. Ok, por ejemplo, 25. Pues vamos a poner 25 y 30, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son las factorizaciones de 25 y de 30? 25 es 5 por 5, ¿ok? Y 30 es 2 por 3 por 5. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores primos que están presentes en los dos? 2, 3 y 5. En distintos números, ¿no? Pero son 2, 3 y 5. Ok. Ahora, vamos a empezar con el 2. ¿Cuál es la mayor cantidad de 2 que hay en un número? Es 1. Porque en el 30 hay un 2 y en el 25 no hay ningún 2. Entonces, pues la mayor cantidad es 1. Entonces vamos a poner un 2. Luego con el 3, la mayor cantidad de 3 que hay, que también es 1. Entonces se pone el 3 una vez. Pero para el 5, la mayor cantidad de 5 que hay es 2. Porque por ejemplo en el 30 hay un 5, pero en el 25 hay 2 5. Entonces, pues, ¿qué es más grande? ¿2 o 1? Pues 2, ¿no? Entonces, se ponen 2 5. Y esto justamente es 150. ¿Ok? ¿Algún día alguna duda? No. Ninguna, maestro. No. Entonces, pues, No.
hay otra vez tres grupos de números de los que tienen que encontrar mínimo con un múltiplo. Miguel Ángel, ¿cuál resolviste o qué duda tienes? Muy bien, es 96. ¿De cuál? Del de 24, 8 y 32. Ok. Es 96. Y pues... Ok, entonces 96 entre 24 es 4. Entonces 24 por 4 es 96, ¿no? Luego 12 por 8 también es 96. Profe, Yo ya hice la segunda, profe. yo la primera. ¿Cuánto te dio? A mí la segunda me dio 210. 210. La segunda, profe. Sí, ese es de la segunda. 210. Y esto es 6 por 35. 7 por 30. Y 21 por 10. Ok, ¿y alguien tiene el del primero? Yo, Ah, profe, ¿sí? el primero. Bueno, la primera a mí me salió que eran 108. Porque era 3 por 2 por 2 por 3 y por 3. Ok. Sí, de 108, ¿no? Y 108 es 12 por 9. 18 por 6. Y 27 por 4 me parece. Sí, 27 por 4. Y bueno, aquí también se puede notar algo, ¿ok? Por ejemplo, en este vemos que estos tres números no pueden compartir un factor primo en común, los tres. O sea, por ejemplo, el 9 y el 6 comparten el 3, el 6 y el 4 comparten el 2, pero el 3 no divide a 4 y el 2 no divide a 9. Entonces, estos tres no comparten factores en común. ¿Ok? Y igual estos tres, 35, 30 y 10, no este sí, ¿no? Ah, sí, me equivoqué. Ok. Ya sé lo que está pasando aquí. Que lo puse en el orden al revés. Es 10 por 25. 10 por 21. Ok. Entonces 35, 30 y 21 no tienen pues factores primos que dividen a los 3. Entonces 35, por ejemplo, es 7 por 5. Esos factores primos son 7 y 5. Pero el 7 no divide a 30 y 5 no divide a 21. Ok. Bueno, esto también se podría decir que el máximo común divisor de estos tres es 1. Y eso pues siempre va a pasar. También con el 24, 4, 8 y 3 también pasa. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? No, maestro. No. ¿Voy? No. Ay, es que me mandan próximo. No, sí, no te preocupes. Ahora, ¿cómo saber si un número es una potencia a partir de su factorización? ¿Alguien no sabe qué es una potencia de un número? Yo sí, profesor. Es las veces que se multiplica como... Es las veces que se multiplica ese número. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. Exacto. Es como una Entonces, abreviación para no poner 2 por 2 por 2,
se pone 2 elevado a la 3, Por ejemplo, que es la potencia, que 3 es la potencia o exponente. se puede decir, Exacto. por ejemplo, 2 al cuadrado, al cubo. 2 a la cuarta. Ok. Para saber si un número es una potencia a partir de la factorización, es que al factorizarlo en factores, valga la redundancia, solo aparezca un único factor en esa factorización. Sí, pues todos están bien. Entonces, pues lo que dijo Tristán, me parece, pues es importante porque puedes ver que por ejemplo, esto es 2 a la 4 es 16, ¿no? Porque es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces el 16 solamente tiene un factor primo, que es el 2. Entonces todos los números que tienen solamente un factor primo son potencias pues de ese factor. Y eso también es importante de notar. Pero sí, entonces m a la n es el número m multiplicado a sí mismo n veces. Ok. Entonces, por ejemplo, el número 2 a la 5 por 3 a la 6 por 5 a la 2. ¿Alguien me puede decir si ese número es un cuadrado perfecto? O sea, que si tomas dos números, un número al cuadrado, ¿te pueda dar ese número? Creo que no. ¿Alguien dice que sí? ¿O quién más dice que no? El 2 a la quinta por 3 a la sexta por 5 a la 2, según yo, no es cuadrado perfecto. Pues no es. Es que hay muy pocos números que son cuadrados perfectos. ¿Puedes repetir lo que dijiste, Goy? Y es que no hay muchos cuadrados perfectos, o sea, es muy difícil cómo encontrar un cuadrado perfecto. Bueno, Porque entre más grande es el número, Los cuadrados perfectos son los que tienen una raíz cuadrada entera. entera. sí, Sí, son sí. esos. Entre más grande es el número, pues más cuadrados. Pues sí, mientras más grande es el número, más espaciadas están. Pero los cuadrados perfectos son infinitos porque como hay infinitos números, hay infinitos números al cuadrado. Entonces, pues hay infinitos cuadrados perfectos. Según yo, para que eso se convierta en un cuadrado perfecto, la suma de los exponentes debería de ser un número par, pero en este caso es impar. Y no necesariamente la suma de los exponentes, porque por ejemplo, 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, la suma de los exponentes es 3 más 2 más 1, y esto es par. Pero esto es 8 por 9, esto es 360 me parece. Pero eso no es un cuadrado perfecto, porque la raíz de 360 no es un entero, ¿ok? Lo importante para saber que sea un cuadrado perfecto son los exponentes. Para que un número sea un cuadrado perfecto, todos los exponentes deben ser pares, ¿ok? Porque, ¿qué es un cuadrado perfecto? Si pones, digamos, x sea un cuadrado perfecto, ¿no? Cuadrado perfecto. Cuadrado perfecto. Entonces tienes que tener dos números. Tienes que poder dividir sus factores, su factorización, en dos pedazos que sean iguales. Para que al multiplicarlo, pues te dé un cuadrado.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, el 360, no puedes dividir sus factores 2 de manera igual, porque en un dado tiene que haber 2 2 y en otro 3 2, o en uno un 2 y 4 2, o en un lado ningún 2 y en el otro 5 2. Y vemos que en ninguna de estas maneras se pueden se pueden dividir de manera igual entre las dos cosas, ¿no? Entonces lo importante es que los tres exponentes sean, bueno, la cantidad de exponentes sea pares, que cada uno de esos sea par, ¿ok? Y por ejemplo, si queremos saber si es un cubo perfecto, Voy. Se puede hacer de manera similar. Por ejemplo, un cubo perfecto son tres números. Y pues esta cosa te queda como, ¿no? Entonces tienes que poder dividir a tus factores primos en tres pedazos iguales. Entonces lo que quiere decir es que cada uno de los exponentes tiene que ser divisible entre 3 para que puedas poner la misma cantidad de cada factor en cada uno de los bonches, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2 a la 6 por 7 a la 3 por 5 a la 9, sí es un cubo perfecto. ¿Ok? Pero el 2 a la 4 por 7 a la 3 por 5 a la 9 no lo es. ¿Por qué? Porque el exponente de 2 a la 4 ya no cumple que sea divisible entre 3. Entonces ese número ya no puede ser un cubo perfecto. ¿Ok? Entonces, la regla es que para ese tipo de operaciones y que una condición para que sea un cuadrado perfecto es que todos los exponentes sean divisibles entre 3. Para que sea un cuadrado perfecto, todos los exponentes tienen que ser divisibles entre 2. Para que sea un cubo perfecto, todos los exponentes tienen que ser divisibles entre 3. Entonces, Ok. por ejemplo, si quieres saber si un número es una potencia a la n perfecta, entonces todos los exponentes deben ser divisibles por n. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda sobre esto? No, profesor. Ok. No, profesor. Ahora van a hacer ejercicios. Ahora vamos a poner 2 a la 15 por 3 a la 12 por 5 a la 9. Ok. Este número. ¿Cuál es la mayor raíz, digamos, que se le puede sacar a este número? raíz cúbica. Cúbica. Porque todos son divisibles entre 3. Ok. Si todos son divisibles entre 3, significa que se le puede sacar raíz cúbica, pero eso significa que tiene que ser la más grande. La mayor raíz que se le puede sacar a un número en base a sus exponentes es el máximo común divisor de sus exponentes. ¿Ok? En este caso sí es 3. Entonces, pues la raíz cúbica es lo mayor que se puede hacer. Porque el máximo común divisor de 15, 12 y 9 es 3. Y pues justamente la raíz cúbica de 2 a la 15 por 3 a la 12 por 5 a la 9 es 2 a la quinta por 3 a la cuarta por 5 a la 3. ¿Ok? Y bueno, aquí se vuelve a repetir lo que les había comentado del máximo común divisor, que estos, no, su máximo común divisor es 1, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este? Ok, entonces, a ver, 2 a la
¿Cuál es la mayor raíz aquí? Ninguna porque 17 es primo. Exacto. Entonces, como 17 es primo, la única manera que el máximo común divisor no fuera 1 sería que 17 dividiera alguno de los otros dos números. Pero como 17 no divida 36, ni 17 divida 9, entonces el máximo común divisor es 1. Y por lo tanto, pues no se le puede sacar una raíz, ¿no? Ok, ¿todos entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, en la primera. ¿Por qué es 2 a la quinceava, 3 a la doceava y 5 a la noveava? Es igual a 2 a la quinta, 3 a la cuarta y 5 a la tercera. No es igual. Bueno, aquí es raíz cúbica, ¿no? Perdón. En la raíz cúbica de eso es 2 a la quinta por 3 a la cuarta por 5 al cubo. Y bueno, eso es una propiedad de los exponentes, en la cual, pues si tienes m a la n a la p, esto es igual a m a la np. ¿Ok? Entonces, para que, sí, para que sea un cuadrado perfecto, simplemente todos los exponentes de la operación deben ser pares y para los cubos perfectos tienen que ser múltiplos de 3 los exponentes. ¿Es solo eso o también o tampoco es así necesariamente? No, sí es eso. Cada uno de los exponentes tiene que ser divisible por, pues por 3 en caso de los cubos y 2 en caso de los cuadrados. Y por ejemplo, si quieres saber si se le puede sacar una raíz al cuarta, tienen que ser todos los exponentes enteros para que el resultado de la raíz tiene que ser todos los exponentes divisibles para que el resultado de la raíz sea entero. Sí, pero aunque si cumple esa condición ya es el cuadrado o cubo o el que sea perfecto, em, o, o sí, ya lo sería o no. Sí. Si cumple esa condición, quiere decir que esa cosa ya es un cubo perfecto. Porque, por ejemplo, el 2 a la 15, si tiene, como es divisible entre 3, puedes dividirlo en 2 a la 5, 2 a la 5 y 2 a la 5. Y puedes poner uno en cada uno de los, pues de los bonchecitos o números. Y 3 a la 12, ¿no? Te queda 3 a la 4, 3 a la 4 y 3 a la 4. Ok, gracias, ya, eso es todo. Sí. Y bueno, también cumple al revés. Un número primo, un número al cubo, siempre va a tener todos sus exponentes de su factorización divisibles entre 3. Y un número al cuadrado va a tener todos los exponentes de su factorización divisibles entre 2. Y así. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda? Sí, profe, ¿puede volver a explicarlo? Porque, pues, no sé por qué. No lo entendí muy bien. Sí, voy. Entonces, si tienes un número n a la m, ¿ok? En este, si tomas su factorización en primos, todos los exponentes de su factorización son divisibles entre m. ¿Ok? Y de la misma manera, si todos los exponentes de una factorización en primos
factorización son divisibles entre m. Todos los exponentes de una factorización son divisibles entre m. Eso quiere decir que el número del cual es la factorización es de la forma n a la m. ¿Ok? Ok. ¿Alguien tiene, ¿Alguien tiene otra duda sobre esta parte? A mí no me queda muy claro de que como todos los exponentes de sus factorizaciones. Ok. Bueno, a ver, voy a poner otra hoja. Ok. Entonces, por ejemplo, ya habíamos quedado que la factorización en primos es poner, no sé, por ejemplo, de 36 era 2 por 2 por 2, no, 2 por 2 por 3 por 3. Y esto es lo mismo que poner 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, ya que tienes la factorización de esta manera, con que las bases, o sea, los números en grande, sean primos y los números en chico, que son los exponentes, esos son los exponentes. Entonces, si todos estos son divisibles por un número m, entonces pues el número del que es una el número pues del que es una factorización, o sea, por ejemplo, 2 a la 2 por 3 a la 2 es una factorización de 30, es la factorización de 36. Entonces, como 2 divide a 2 y 2 divide a 2, entonces 36 es un número de la forma n a la 2. ¿Ok? Y pues justo 6 al cuadrado es 36. Ok, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok, ¿alguien tiene otra duda? Bueno, ahora está este problema. Ok. Este quiere decir máximo común divisor y este quiere decir mínimo común múltiplo. Entonces, si tienes esos dos números, ¿cuál es su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo? Cuando terminen, alcen la mano. Profe, ¿qué se hace cuando los exponentes son diferentes? ¿Cómo se resolvería? Porque nos enseñaste a tener el resultado de los exponentes iguales y no nos explicaste el de los exponentes diferentes. Bueno, vamos a hacer el problema juntos, ¿ok? Bueno, aquí ya tienes los números. Yo ya logré encontrar el mínimo común divisor, pero no el mínimo común múltiplo. Ok, bueno, voy a eso. Entonces, bueno, aquí ya tienes los números en factorizados, ¿no? Es 2 a la 3 por 3 a la 10 por 5 por 7 a la 11. Y aquí es 2 a la 5 por 3 por 11. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los factores primos que están aquí entre los dos números. Son 2, 3, 5, 7 y 11. No tienen que aparecer en los dos, sino en total cuáles son los que están, ¿ok? Luego, entonces vamos primero con el máximo común divisor. Entonces vamos a poner estos números, ¿no? 2
3, 5, 7 y 11. Pues están multiplicándose. Ahora, el 2, en el máximo común divisor es el menor. Entonces, te fijas en los dos números, ¿no? En el A, el exponente del 2 es 3. ¿Ok? Y en el B, el exponente de 2 es 5. Ahí esperen. Bueno. Y en el A, el exponente de 2 es 5, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el menor de esos dos? 3 o 5. 3, ¿no? Entonces, con esto te aseguras que 2 a la 3, pues divide a A. Y 2 a la 3 divide a B. Pero, por ejemplo, 2 a la 4 ya no divide a A, porque rebasa al mayor exponente que está en A, ¿no? Y de esta manera lo haces con los demás. Entonces, con 3 es, pues, 1, que es en el segundo caso. Que en donde nada más hay 1. En el 5 también es 1. Porque, no, en el 5 es 0. Perdón, en el 5 es 0. Porque en el segundo número, que es B, no hay ningún 5. No hay ningún factor 5. Entonces, pues hay 0 factores 5, entonces el menor es 0. Y de la misma manera, el 7 nada más está en uno solo de los números. Entonces, pues también sería 0. Y en el 11, pues también nada más está en uno solo de los números. Entonces, los factores 11 en A son 0. Y entonces, esta cosa te queda, pues 2 a la 3 por 3 a la 1, que es 24. ¿Ok? Y en el mínimo común múltiplo, pues igual te queda 2, 3, 5, 7 y 11. Y es de la manera similar, nada más que en el mínimo común múltiplo se agarra el mayor de los dos. Entonces, por ejemplo, si el máximo común es 3, entonces en el otro debe ser 5. Se agarra el mayor. Y si en el 3, en el máximo común es 1, entonces en el otro es 10. En 5, en uno es 0, entonces el otro debe ser 1. En uno es 7 a la 0 y en el otro debe ser 11. Y si en uno es 11 a la 0, el otro debe ser 11 a la 1. Y entonces, pues ya te queda que este es el... Te queda eso. Entonces, para esos problemas, para el mínimo común divisor, se tiene que tomar los números que están en ambas operaciones. Se toma al que tiene el menor exponente, y los que están en una pero en otras no, en la otra no, se pone a la 0, y por lo tanto solo se toman los que sí tenían, y ahí se multiplican, y ese es el resultado, ¿no? Exactamente. Como un número a la 0 es 1, sí, no afecta en la multiplicación. Entonces, a final de cuentas, nada más se toman en cuenta los que están en ambas. Y pues ya se hace la multiplicación. Para el mínimo común múltiplo sería que en esta vez los que se encuentran en ambos se tomarían al más grande, y los que están en uno pero en otro no, pues también se tomarían. Ahí se toman todos. Exactamente. En el mínimo común múltiplo se toman todos. Y se toma el más grande. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien tiene una duda? ¿Miguel Ángel? ¿O Goy? Sí, que se puede explicar otra vez los 8. Ok. Es que no entendí. Sí, ok, bueno.
En el máximo común divisor se va a tomar el mayor exponente que hay, en el menor exponente que hay en los números, ¿ok? Por ejemplo, el 2 en A tiene un exponente de 3 y en B tiene un exponente de 5. Entonces se va a tomar el menor, que es 3. Entonces en el máximo común divisor se va a poner 2 a la 3, luego se va a poner por, y luego tienes el 3, ¿no? Que es el siguiente primo. Y entonces tienes el 3 en A tiene exponente 10 y en B tiene exponente 1. Entonces se toma el menor, que va a ser 1. Entonces se pone por 3 a la 1 y luego sigue 5. El 5 en A tiene exponente 1, pero en B no existe el 5. O sea, no está en su factorización, por lo que se dice que es 0. Entonces, pues el menor de 1 o 0 es 0. Entonces se pone 5 a la 0, 7 y de la misma manera 7 a la 0 y 11 a la 0. Y como los números a la 0 son 1, no importan en la multiplicación. Entonces, por ejemplo, en este caso ya se tendría que el máximo común divisor es 2 a la 3 por 3 a la 1, que es 24. Y al revés, en el mínimo común múltiplo, se toman en cuenta el mayor. Entonces, en el 2, en el A, el exponente del 2 es 3 y en el B el exponente del 2 es 5. Y como 5 es el mayor, entonces para el mínimo común múltiplo se toma 2 a la 5 porque es el mayor. Y así con cada uno de los números. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Tristan? Sí, profe, como en si nos viene una pregunta en los exámenes, así lo podríamos dejar como 2 a la 5 por 3 a la 10, y si no, ¿cómo se saca factores muy grandes? Factorial. En general, si en un examen te viene que una cosa así tan grande, pues generalmente te van a dejarla así, porque perderías más tiempo si la desarrollas completa. Pero en caso de que te pidan desarrollarla, que no creo, tendrías que hacer pues la multiplicación completa. Ya hay cosas donde, por ejemplo, 2 a la 5 es 32, ¿no? Pero 3 a la 10 ya es muy grande. Entonces, no creo que te pidan hacerlo, pero pues si te lo piden, tendrías que hacer la multiplicación completa. Ok. Gracias. Ok, bueno, y de aquí se puede ver algo también, ¿no? De aquí se puede ver que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo te da la multiplicación de los dos números. Porque, ok, vamos a ver primo por primo, ok, vamos a ver primero con el 2. El 2 en A tiene exponente 3 y en B tiene exponente 5. Y en el máximo común divisor tiene el menor exponente y en el máximo común divisor tiene el mayor exponente. Pero como pues son dos números nada más, entonces uno de esos tiene que ser el mayor y otro el menor. Entonces, pues justamente la suma de estos, 3 más 5 es 8, ¿no? Y 3 más 5 es 8. Igual así, 10 más 1 es 11, 10 más 1 es 11, 0 más 1 es 1, y aquí te queda igual, en el 5 te queda 1, en el 7 te queda pues 11, y en el 11 te queda 1. Entonces puedes ver que pues esto sí se cumple, ¿no? Pero solamente para cuando son dos números. ¿Alguien tiene una duda sobre lo último? Yo no, profe. Ok. No tengo ninguna duda. Ok. Bueno, de aquí otra cosa muy útil que
se puede obtener de la factorización en primos es el número de divisores que tiene un número. Por ejemplo, 36, ¿no? Ya habíamos dicho que era 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y cuántos divisores tiene 36? Los divisores de 36 son 1, Son 9. 3, 4, 6, 9 y 36, ¿no? No. Son 1, 2, 3, 4, 6, 9. Son 12. 12, 18, 28, 30. Que justamente son 9. Ok. Entonces, de aquí se puede ver el número de divisores. Desde un número n es a la multiplicación de sus exponentes más 1. Bueno, de los exponentes más 1 de su factorización. Ok. Aquí es importante algo. No es 2 por 2 más 1. Por eso te da 5. Esto no es. Es 2 más 1 por 2 más 1. ¿Ok? Entonces, tomas cada uno de los exponentes, le sumas 1 y eso te va a hacer un factor de la multiplicación. Entonces, aquí tomas este 2 y te queda 2 más 1, ¿ok? Y tomas el otro 2 y te queda 2 más 1. Y eso ya te da 9. Otro ejemplo, 54. Esto es 2 por 3 al cubo, ¿no? Y entonces, se le puede tomar como que es exponente 1. Entonces, es 1 más 1 por 3 más 1, que es 2 por 4, que es 8. Entonces, 54 tiene 8 divisores. ¿Ok? Esto se puede ver de una manera combinatoria. Que bueno, no sé si la ven a ver en combinatoria o aquí. Pero, ok, la manera que se ve esto es, tienes por ejemplo un número y tienes los primos exponentes, ¿no? Esto solamente significa que, por ejemplo, hay k primos y cada uno tiene exponente diferente. Nada más es eso. Ok, entonces, quieres los divisores, ¿no? Sabes que los divisores, pues tienen que dividir a n, entonces tienen que contener a los primos. Entonces, por ejemplo, un divisor puede ser P1 por P2, ¿no? Entonces, para sacar la fórmula de los divisores es que el P1 en un divisor puede estar con exponente desde 0 hasta alfa 1. Bueno, en este caso hasta el exponente que tiene el número original. Entonces, pues, hay alfa más 2 maneras, ¿no? Entonces, pues se tiene que el número de divisores, pues es el número de exponentes más 1. O sea, el número del exponente más 1 y todos esos se multiplican entre sí. Entonces se ve algo así. Y aquí se ponen todos los exponentes hasta el último exponente más 1. Y esta multiplicación te da el resultado del número de divisores. Ok, ¿alguien tiene una duda? No. No, profe. Sí. No, profe. ¿Voy?
¿Se lo puede explicar otra vez para entenderlo mejor? Sí. Bueno, voy a agarrar otra. Ok. Entonces, tienes un número. Y tienes factorizaciones en primos, ¿no? Entonces, pues aquí nada más lo voy a poner de esta forma. Como para ejemplificarla esta, ¿no? Pero no tiene que ser necesariamente así. Ok, entonces este es el primo y este es su exponente. El primo y su exponente. El primo y su exponente. Ok. Entonces, un divisor de n, pues también tiene esos primos, ¿no? Bueno, tiene algunos de esos primos, pero nunca va a tener otro primo que no se incluye en el primero. Porque, por ejemplo, tienes x. Si x divide a d, pero x no divide a n, entonces d no podría dividir a n. ¿Ok? Entonces no puedes tener primos extra aparte de estos k. Ok. Entonces, y cada uno de estos primos, el exponente, o sea, el numerito de acá, puede ser desde 0, 1, 2, 3, hasta el exponente original. Porque pues en cada uno de esos casos se tiene que, pues sí divide al número original, ¿saben? Entonces, ¿y estas cuántas opciones son? Pues son el exponente original más una opciones. Y bueno, esto es combinatoria. Y bueno, creo que van a tener un entrenamiento más tarde sobre esto. Entonces el número de divisores es cada uno de los exponentes más 1 multiplicados. Así hasta el último exponente. Por ejemplo, el 18 es 2 por 3 por 3, que es 2 por 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, los exponentes son 1 y 2. Por lo tanto, es 1 más 1 por 2 más 1. Y esto te da 2 por 3, que es 6. ¿Ok? Y efectivamente, 18 tiene 6 divisores. 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Y esos son los 6 divisores de 18. ¿Siguen quedando dudas o lo vuelvo a explicar? Ya. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el número de divisores de 100? ¿De cuál? El número de divisores de 100. Nueve. 9, profesor. Sí, 9 es 100 tiene divisores, porque 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, pues tienes 2 más 1 por 3 más 1, por 2 más 1, perdón, por 2 más 1, y eso da 3 por 3, que es 9. Y justamente los 9 divisores de 100 son 1, 2, 5, 10, 20. 20, 25, 50, 4, 25, 50 4 y 100. 4 y 100. y 100.
Y pues esos son los 9 divisores de 100, ¿no? Ok, entonces a todos les quedó claro cómo sacar el número de divisores. Ok. Bueno, a ver. Voy a crear otro. Entonces, por ejemplo, así como se saca el número de divisores de así, ¿cuál sería el número de divisores de un número al cuadrado? De un primo al cuadrado. Entonces, si tienes que P es un primo y está al cuadrado, ¿cuántos divisores tendría? 2. 3. 3, sí, 3. 3. Porque estamos contando el número al cuadrado que lo está contando. Ajá, entonces sería 2 más 1. Pues Como es 3 3. o como 2. Entonces, un primo al cuadrado tiene 3 divisores. Ok. Y, por ejemplo, un primo al cubo 4. 4. tiene 4 divisores. Entonces, por ejemplo, un primo a la K, ¿cuántos divisores tiene? K más K más 1. 1. K más 1. Exacto. Un primo a la K tiene K más un divisor. ¿Sí? Pues, un último dato que les voy a dejar porque ya van a ser las 6 es, si tienes un número al cuadrado, este no tiene que ser primo, ¿eh? Un número al cuadrado tiene un número impar de divisores. Porque, siguiendo... Tristán, ¿tienes una duda? Sí, profe, pero se la voy a decir al final. No es sobre el tema, es sobre otra cosa. Ok. Entonces, si tienes tiene un número impar de divisores. Porque, como habíamos quedado al principio, un número al cuadrado, todos sus exponentes son pares. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, entonces como todos sus exponentes son pares, todos sus exponentes más 1 van a ser impares. Entonces, pues todos estos más 1 pues van a ser impares, ¿no? Profe, ¿hay algún caso específico en el que se ocupe de P al cuadrado? Pues depende del problema. Hay varios problemas donde pueden ocupar esto, ¿no? Ese dato de un número al cuadrado es para cualquier número. Sí, ese no importa que sea primo o sea compuesto, un número al cuadrado siempre tiene un número impar de divisores. P al cuadrado, P se refiere a un número par o uno primo. A ver, en esta... Ok, esto lo voy a dividir en dos. Estas P son primos. Y en esta es un número cualquiera. Bueno, un entero cualquiera. Ok. Bueno, en sí son enteros positivos, ¿no? Pero pues... Ok. Y pues, como le estaba diciendo, como cada una de estas cosas es impar, entonces pues la multiplicación en total va a ser impar. Entonces, pues un número entero positivo al cuadrado tiene un número impar de divisores.
Sí voy. Que dice que n al cuadrado es un par de divisores, pero ¿no habrá un número que, pues, no sé, que tenga par de divisores que sea n? O sea, un número al cuadrado que tenga un número par de divisores. Ajá, o sea, no hay ninguno, ¿no? No, porque si es un cuadrado, entonces tiene un número impar de divisores. Y si tiene un número si tiene un número par de divisores, tendrías que al menos uno de estas cosas tendría que ser par. ¿Ok? Si el número de divisores es par, tendrías que al menos uno de estos tendría que ser par. Y si uno de esos es par, entonces el exponente original sería impar. Y por lo tanto ya no podría ser un cuadrado perfecto. Aunque siempre y cuando n es el cuadrado perfecto, entonces siempre sería impar. Ajá, o sea, bueno, n no tiene que ser un cuadrado perfecto, pero todos los cuadrados perfectos tienen un número impar de divisores y todos los números con un número impar de divisores son cuadrados perfectos. Y ahora 36 no cumple con esa regla, ¿no? ¿Cuál? 36. 36. 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y es 2 más 1 por 2 más 1. Y esto es 9. Entonces, 36 es un cuadrado porque es 6 al cuadrado. Ok. Y un número impar de divisores. Tristán, tenías una duda, creo, ¿no? ¿O alguien tiene otra duda? De mi parte no, profe. Sí, profe, mi duda fuera del tema es que si íbamos a tener otras clases aparte de hoy jueves. Sí. Bueno, ahorita hay otra parte, pues, Otra vez, ya es de las 6 8. a 8. Sí, pero si Ajá. solo los días jueves tendremos clases. No, me parece que es martes y jueves hasta el 14 de octubre, creo. Okay, Igual de cultura 8. Bueno, ahorita pues ya le toca a otra persona dar el curso, entonces pues esto ya es todo de mi parte.